Está bien el sonido, está bien. Pero tenemos que ver un aspecto importante, ¿ya? Por eso estaba probando sonido. Ya, ahora sí. Vale, vamos con los. Entonces, antes de entrar a la práctica, tampoco con el afán de correr, entonces vamos a empezar a trabajar acá, ¿ya? Bien, entonces trabajaremos en esta parte. Estudio de las cuentas del pasivo. Ya hemos llevado las cuentas de obligaciones fiscales, lo primero. Nos ha tomado varias clases, ¿no? Hemos tratado de ver de alguna manera qué más nos falta con ustedes. Bueno, lo voy a hacer el día jueves, ¿ya? Algunos tips que les he dado al otro lado. Cálculos, auxilio, cálculos, pero en segundos, así, ¿no? Retenciones, ¿qué más? El aporte nacional solidario laboral, que es del quien gana arriba de 13.000 menor a 25.000, quien gana arriba de 25.000 menor a 35, quien gana arriba de 35.000 al infinito. Entonces es 1, 5 y 10 y se tiene que ir acumulando. Tal vez lo voy a hacer ahora mismo, ¿ya? Entonces tomaremos en cuenta esas recomendaciones. Ya hemos visto las obligaciones laborales, las obligaciones patronales, las obligaciones, o sea, retenciones. Todo ese material los he pasado, espero que lo respeten. Ese material no solo trabajo en casa, todos son abogados, todos, ¿no? Estamos en la parte jurídica, son auditores, contadores, administradores. Por lo tanto, hacéis un trabajo conjunto. Por eso es que rápido lo hago, ¿no? Ayer he trabajado ese materialito. Bien, entonces ya hemos visto toda la parte de aportes por pagar, aportes por pagar, sí, los aportes patronales, obligaciones laborales, todos estos elementos ya hemos visto, ¿sí? Beneficios sociales o las cargas sociales que tienen que devengarse. Entonces, ahora, tomen mucha conciencia, ¿no? Estas cuentas del pasivo es una carga pesada. Es como el país dice, no debo al exterior, feliz, ¿no? Pero tienes una deuda interna tremenda. O sea, igual la empresa debe, ¿no es cierto?, dentro de la empresa, o sea, a sus trabajadores y otros, o a sus mismos socios, y también debe externamente. Por ejemplo, puede financiarse del banco a corto plazo, a largo plazo, muy a corto plazo, a 10 días, a 30 días de sus proveedores, ¿no ven? Puede deber servicios y otros. Entonces, eso le puede desestabilizar. Al año vas a llevar análisis e interpretación. Ya lo he trabajado. Porque eso te tengo que dar en noviembre. Con eso nos vamos a despedir este año, ¿ya? En la parte de las obligaciones comerciales, ustedes saben cuentas por pagar, letras por pagar, documentos por pagar, pagares por pagar, tanto. Tenemos ahí en cuenta abierta, directamente cuenta abierta, cuentas por pagar. Pero mejor si colocas proveedores, ¿no? Porque tienes que hacer una gestión. Nos dice, por ejemplo, los textos que vas a consultar, deberías aplicar políticas de endeudamiento. Es decir, de hacer seguimiento. ¿A quién debes? A, B, C, D. Tu lista de proveedores. ¿Desde cuándo le debes? ¿Por qué le debes? ¿Qué has hecho con ese dinero? ¿No es cierto? Producto de la venta. Tienes que hacer un seguimiento. No te olvides que detrás de ti va a venir auditoría. Entonces, alquileres por pagar. Obligaciones, estas obligaciones comerciales tienen que ver todos estos devengamientos, ¿no es cierto? Estas obligaciones producto de la actividad propia de la entidad. Entonces segrega, ¿ya? Se clasifica. Porque si colocas en una sola bolsa todas estas cuentas y después como mixtura estás queriendo vos
revisar cuáles, tienes quién, etcétera. No, toda una distorsión. Pero no dice prohibido, ojo. No confundas. La norma contable internacional 1 te dice, sabes que no me des tanta vuelta. Ponme a mí activo, corriente, pasivo, corriente. Activo, corriente, activo, no corriente. Pasivo, corriente, pasivo, no corriente. Fíjate el modelo. Ah, pero ojo. Te dice, tienes que, para hacerme interpretación, tienes que reclasificar. Segundo, tienes que desagregarme y en las notas tienes que expresar, pero de la forma más detallada y entendible. Y en Bolivia nosotros lo clasificamos así para un buen entendimiento. Entonces, las obligaciones con terceros distinto a los proveedores, tienes cuentas por pagar de largo plazo. Podrías haber comprado una camioneta para tu equipo de reparto a 5 años. Entonces, aquí va a estar. No hay mucho problema, digamos, cuentas por pagar. Obligaciones financieras a corto plazo con terceros. Está dentro del código, ¿no? Los ingresos anticipados, todo lo diferido. Entonces tiene que estar así, bien entendido. Esto lo tienes la nomenclatura, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ahora el pasivo no corriente, que es lo más pesado. Los préstamos por pagar, documentos por pagar, letras descontadas de corto plazo, largo plazo. Normalmente las letras descontado es de muy corto plazo, porque los intereses y las comisiones altísimas. Entonces, lo que te está orientando, y si no has tenido la oportunidad de analizar el plan de cuentas, lo primero que debes hacer cuando entres a trabajar a cualquier negocio, empresa, pequeña, grande, revisar su plan de cuentas, evaluar el contexto en el cual se desenvuelve, hacer una evaluación in situ para ver dónde te estás metiendo. ¿Vale? Así es. Cuidado que digas, no sé ni idea, pero si me enseña voy a aprender. No funciona así. No pagamos para que aprendas. Sí, te vamos a incrementar porque te capacitas, te haces carrera, pero ya tienes que venir con conocimientos previos, con conocimientos formados, y aquí estás para eso, ¿no? El pasivo, ¿no es cierto? Y te recuerdo en cada momento, este recurso económico de propiedad de la entidad que se espera rinda beneficios futuros. Ya te digo, hasta el cansancio. ¿Tienes algo? ¿Qué te estás rindiendo? No me estás rindiendo, más bien tengo que cargar de gasolina, tengo que pagar garaje, tengo que pagar chofer, tengo que pagar riesgos. No puedes, entonces es un zángano que no te beneficia en nada. ¿No es cierto? Entonces, lo que el negocio debe a otras personas o entidades conocido como acreedores. Sí, pero ojo, estás consciente de que cuando te has prestado, tú has ido con una línea, una orientación de fortalecer esto. Si no has fortalecido esto, ¿de dónde piensas sacar? Por eso hay negocios que más rápido quiebran, porque se prestan del banco, les hacen una pantalla al banco, y el banco, claro, no sé si es inocente, no creo. Sin embargo, dice, la cuestión es acomodar créditos. O sea, el banco, ese es su objetivo, colocaciones. Entonces, de pronto ahí hay un problema, ¿no? Ojalá si el banco hiciera un verdadero análisis de riesgos, te dijera, no. Claro, ¿con qué lo subsanan ellos? Te voy a mostrar. Seguro de esto, seguro de desgravarme, seguro de enfermedad, seguro contra el COVID. ¿Cuántos seguros te carga en la espalda? Entonces, el capital, la aportación de los dueños conocidos como accionistas o cuotas de capital, usted está llevando sociedad. Entonces, de esta combinación, se supone que tiene que generar recursos. Recibe, ¿no es cierto?, el negocio por la venta de sus servicios o productos en efectivo o al crédito. Ese es el circuito. ¿Cuánto trabaja? Ves reflejado los ingresos. Entonces, hay personas, por ejemplo, familias, ni el mínimo ganan. Entonces, ¿cómo creen que los hijos van a crecer? ¿No? Están pues desnutridos. ¿De dónde más? Ahora, peor si son varios y uno solo trabaja y está en alquiler. Y los niños sueñan, ¿no?, con cosas. Y por no verlos así, dice, ya me prestaré a ver de mi hermano. Entonces, mala decisión. Pero tampoco puede verlos con la ilusión caída, ¿te das cuenta? Entonces, ahí te pones, o piensas con el corazón o piensas con la cabeza. Eso es en una familia. Pero en el negocio ya no puedes darte ese lujo.
Ahora yo te pregunto, ¿quién es malo? ¿El empresario es malo? No, pues le han vuelto así. El señor Bers, te voy a mostrar ahora, hay un pasaje cuando voy a dar de finanzas, ahí te voy a mostrar, y el señor Smithers, él se hace cargo de la empresa. Y se va al bar de Mon, ¿no? Y ahí está el Barney, y con todos sus zánganos está el Homero, ¿no? Con sus amigos. Y ahí empiezan a rajar contra la empresa, ¿ve? Empiezan a rajar contra la empresa. Y ahí dice, ¿por qué mi jefe, el señor Smithers, el señor Bers, por qué? Yo no entiendo, ¿por qué es malo? Le dice, ¿no? ¿Por qué es malo? Porque veo que aquí yo puedo compartir. Y en uno de esos va al baño y escucha, ¿no? Hablar pestes a Homero contra el señor Bers, contra la empresa, contra las políticas, contra todo, o sea, todo está mal para él. Y le tiende la mano, le dice, yo voy a ser bueno, pero también ustedes respondan a la medida, porque de aquí comen. Y se da toda la vuelta, ¿no? O sea, hablan peor, a tal punto que él se molesta y dice, ahora entiendo por qué mi jefe es así. Y yo me he formado con ese tipo de jefes, o sea, yo tenía la culpa por todo y nada. Entonces, por eso soy así, ¿no? A mí me han formado así, una línea, pero estricta. Entonces, tienen que tomar en cuenta esas recomendaciones en el momento de tomar decisiones. No son los dueños, ojalá fueran, pero debes coadyuvar con tu información. Y el gasto son activos, dice, no, son activos, no entiendan mal, que se han usado o consumido en el negocio. Ah, muy bonito. ¿Acaso el dinero no es activo? Es activo, ¿no? Entonces, al salir para un gasto, se han usado o consumido en el negocio. Ah, ojo, en el negocio, no dice en los hijos del dueño, no dice eso. ¿Con el fin de qué? De obtener ingresos. Vale la pena, pues. Eso hay que entender y hay que hacer entender. Por eso, si hablara una empresa, miren, yo he estado en el hospital de empresas, había antes el hospital de empresas, ¿no? Y que fortificaba, y es como, está en terapia intensiva, decía, y el gobierno daba políticas de fortalecimiento, bajar un poco de impuestos, o dar alguna manera, como en el alto, ¿no? 10 años no se paga IVA, habría que un poquito fortalecer económicamente. Entonces, es bien complejo. ¿Ya? Cuando veas análisis, espero que lo hagas bien. Entonces, otra vuelta, perdón, ¿no? Volvemos un poquito al principio. El activo se reconoce cuando es probable que la empresa obtenga beneficios. Una y otra vez te estoy mencionando lo que dice el marco de conceptos, la base estructural de la norma. Entonces, ¿te rinde ese activo? No, es que está así. El pasivo se reconoce cuando es probable que del pago se derive salida de recursos que conllevan incorporados beneficio económico. Claro, es una deuda buena, es una deuda mala. Una deuda mala es para que te des tus lujos, gastos superfluos. El viernes es la fiesta legal del COE, del Colegio de Auditores. Lo estoy pensando 2 veces. Primero tengo que ir de etiqueta. ¿Cuánto me voy a gastar ahí? ¿No? ¿Vale la pena? ¿Puedo? No tengo la movilidad, tengo chofer, no hay problema. Pero, ¿vale la pena? Pregunto, ¿no? Veré esta semana. Por ahí tengo otras prioridades, porque la anterior estaba hasta aquí y he entregado y me fue bien y me gané buenos pesitos. Bueno, entonces es sacrificar, ¿te das cuenta? Ayer tenía que ir a una actividad, pero como dije que estaba haciendo frío, no sé si han sentido. A la 1 yo con Chalín estaba el sol, pero porque era un helado, o sea, a la espalda. Entonces de eso dije, mejor no voy, o sea, de lejos nomás. Listo. Entonces uno tiene que tomar decisiones, ¿se dan cuenta? Y el ingreso se reconoce cuando surge un incremento en los beneficios. Sí, señor. Producto de las operaciones de la empresa. Si tú trabajas y te has alzado $1,000, eso no es tu ingreso por producto de tu esfuerzo, ¿te das cuenta? Tiene que ser producto de lo que tú trabajas como contador. Ah, qué lindo, nuevos clientes, qué bueno. Entonces, eso es. Y el gasto, cuando surge el decremento en los beneficios, además, el gasto puede medirse confiablemente. Acuérdense en el IUE que les dije, ¿es necesario la harina para hacer galletas? Sí. ¿Es necesario que se vaya a dar
unos refrigerios particulares, ahí los panaderos o los que están así los maestros, no nos interesa. ¿Te das cuenta? Entonces ya sabes manejar más o menos. Entonces me dice, mira, la contabilidad en general, explícales a los jóvenes cuál es el objetivo. Primero, ¿qué determina? ¿Qué evalúa? ¿No? ¿Qué es lo que evalúa? La situación económica financiera de la empresa en un periodo contable generalmente es de un año. Deberías medir al año, te estoy preparando para que no te sea desconocido entrar a un análisis. Es más, en noviembre vamos a hacer en digital y así ya lo tengo, ya he hecho anoche, o sea, me gusta trabajar, ya lo he hecho, ya me faltan las tortas nomás, análisis e interpretación. Y les comento que me han vuelto a invitar por escrito y voy a rechazar esta semana la invitación, no voy a poder hacer, porque ya los dos auditores y hemos hecho buen informe, modestia aparte que les han pagado, aparte que han aplaudido, pero nadie más va a poder, no van a poder porque tienes que conocer la norma, conocer, hacer el trabajo y estar con ellos. O sea, esa es la desventaja para otros profesionales. Bien, entonces, dentro de estas, tal vez ustedes han revisado, hablan de las cuentas reales y hablan, ¿no? Dice, el activo es una cuenta real, existe, claro. El pasivo es una deuda latente, sí señor. El capital es el aporte, sí. Hay variaciones, la evaluación de los activos deberías hacerlo continuamente. Imagínate que un maestro que trabaja en radio taxi le vale su vehículo, su unidad, y él lo explota sin clemencia. No puede ser así, ¿no ves? Al menos mi papá siempre me llama la atención, me dice, ¿y has visto el auto? Cuidado, pero eso no he visto. No, has visto, hay que pedir el aceite, el líquido para frenos, etc., ¿no? Entonces, no, yo casi no hago eso, les confieso, ¿no? Para eso está incluso. Pero bueno, siempre hay que ver, eso me dice, ¿no? Siempre hay que ver. Entonces, cuentas nominales. Ahora, aquí quiero explicarles un poquito, ¿sí? Aquí quiero explicarles esta parte. A ver, aquí está. Miren, cuentas reales. ¿Existe el activo o es utopía? No existe, aquí está. Lo que puedes ver y lo que no puedes ver. Listo. ¿Existe pasivo? Sí, puedes, es tangible. Es intangible, pero hay un compromiso cerrado ahí. ¿Ve? El capital, si no, no funciona. Entonces, la evaluación de los activos deberías hacerlo continuamente con las recomendaciones anticipadas. Ahora, a esto voy con las previsiones, ¿no es cierto? Con las provisiones, por ejemplo, indemnización, aguinaldo. Y ayer discutía con las abogadas, ¿no? Les decía, ¿de dónde vas a sacar? Lo mismo que usted, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Quieren irse hoy 29. Mi dinero, no hay. Son cuentas nominales. Entra a caja, ya forma parte del disponible. Pero son nominales. Son nominales. ¿No? Eso es. Las mercancías en consignación no te pertenecen, pero te va a generar una comisión. No puedes sumar al activo porque no es tuyo. Mucho ojo en eso. Hay cuentas contingentes, deudoras contingentes acreedores. Cuidado con eso. En minera que vas a llevar también concesiones mineras contra concesionario que sería el Estado. No mezcles porque no es tuyo. ¿A ver? Bien, entonces, por otro lado, el estado de resultados me dice, este documento te va a mostrar indudablemente cómo está constituido las cuentas principales. Por ejemplo, producto de las ventas de bienes y servicios, cuánto te ha costado, los gastos de operación, otros ingresos, otros egresos, ahí se refleja, ¿no? Las cuentas de resultados. El balance general con cuentas reales, realmente te refleja lo que tienes, lo que has aportado y lo que has asumido como obligación con terceros, sea a corto plazo, a largo plazo. El estado de uso y fuentes lo llaman, no se extrañan, es el estado de evolución del patrimonio. Incorpora el estado de resultados acumulados, como hace referencia el artículo 36, ¿no es cierto?, del Decreto Supremo 24050. Y el flujo de efectivo muestra, ¿no es cierto?,
el efectivo que has generado, has utilizado en las actividades de operación, inversión, financiación. Operación, inversión, financiación. Todo ese material yo te digo. Entonces, por eso deberías dominar todo esto. Todo este año estamos llevando y estoy repitiendo, espero que al año te flotes las manos y diga, venga lo que venga, y ahí estoy experto en analizar, en hacer ya cualquier contabilidad, ¿no? Bien. Por otro lado, las fuentes de financiamiento de la empresa. Sí, señor. Las fuentes de financiamiento deberías ver si es interna o externa. Entonces, tienes que tomar muy en cuenta esos elementos. Por un lado, ¿no? Fuentes internas. ¿Sí? Autofinanciación. ¿Tienes autonomía financiera? Pues vamos a hacer un análisis. Aportes de los socios, utilidad del ejercicio, venta de activos. No es malo. Ya hemos hecho también en activos libres, ¿se acuerdan? 39.000 bolivianos he perdido. Pero valía la pena, claro, porque en lugar de gastar 100.000, prefiero venderlo con pérdida, pero que no me siga desangrando, ¿se dan cuenta? Las fuentes externas, créditos bancarios, venta de bonos, hipotecas de los bienes de propiedad de la empresa y las fuentes de instituciones de financiamiento. Externo, interno. Entonces, Bolivia está en esto. Dice, no debo mucho. Pero claro, es que, a ver, preguntar, por ejemplo, mi dinero, ¿dónde está en este momento? Está en 6, 7 bancos. No será otro, te será 1.000 pesos. 10.000, 20.000, así está distribuido. O sea, el Estado, el sistema financiero me debe. Si en este momento me voy a los 8 bancos aquí y mi dinero, todo quiero retirar, claro, me van a dar, me van a devolver. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Se dan cuenta? Y tengo que asegurar yo la inversión, la reinversión. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esos aspectos. Bien, con esto, usted está llevando el sistema financiero. Está llevando banco. ¿Qué es un banco? Un banco es una entidad financiera cuya actividad específica es de intermediación financiera de recursos. Un banco tiene 3 operaciones: operaciones pasivas, captaciones del público; operaciones activas, colocaciones en el público. Tasa de interés pasiva, tasa de interés activa. Eso le genera un spread financiero. Cuando el anterior presidente, el spread financiero, ¿qué es eso? No sé, pero me dijeron así. Es la diferencia, pues. ¿No ven? Es la diferencia, es lo que les sostiene al banco. Pero bueno, fuera de ello, las operaciones de servicio. Un montón de servicios que brinda el banco. Entonces la ley 393 delinea políticas, orienta toda la actividad, en realidad, ¿no?, del sistema financiero. Que además hay un peligro, que interviene las recomendaciones de la GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional. Son 42 recomendaciones de la GAFI. Eso es para prevenir el lavado de dinero, ¿sí?, por diversos aspectos: terrorismo, drogas, trata de personas, venta de órganos, todo eso. Esto es un tema muy aparte, pero ya, no es una parte, pero está involucrada en el control. Pero a nosotros nos interesa en esta parte, ¿no es cierto?, las colocaciones. En este momento, ¿por qué estoy mostrando esto? Porque te involucra. Vamos a prestarnos del banco dinero. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Estamos nosotros en una entidad comercial. Entonces, el circuito del dinero dentro del sistema financiero es así, ¿no? El ahorrista, el prestamista, a través del estado financiero, ¿no? Entonces, y obviamente toda esta operación está regulada por los entes fiscalizadores, ¿sí?, como es la ASFI, la APS para el sistema de seguros, estás llevando, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver un poquito, con esto vamos a reforzar y vamos a trabajar, ¿ya? Cada vez usamos dinero, interactuamos con el sistema financiero de alguna manera. Es parte de nuestra vida diaria. Las instituciones financieras facilitan el movimiento del dinero en la economía. Nos permiten hacer pagos, depósitos, compras, transferencias electrónicas, entre otras cosas. Los bancos tienen 2 tareas de vital importancia. Una es servir como intermediario entre los que tienen dinero y los que lo necesitan, transformando los ahorros en préstamos. La otra es mantener la liquidez, es decir,
que nuestro dinero siga disponible aun cuando el banco tome nuestros ahorros y los preste para proyectos de largo plazo. En caso de que el deudor no pague, el banco absorbe el riesgo para que el ahorrador no pierda su dinero. Por eso las tasas de interés que cobran por sus préstamos son mayores a las que pagan a los ahorradores. Los bancos manejan sus riesgos evaluando a quién y para qué prestan, manteniendo una estricta vigilancia durante la vida de los préstamos. Los bancos deben estar bien capitalizados para responder a los ahorradores en caso de que no logren recuperar parte de los créditos. También deben mantener un adecuado nivel de liquidez, es decir, dinero en efectivo y activos que se puedan negociar fácilmente para enfrentar cualquier contingencia. Para garantizar su solidez, los bancos deben mantener una proporción adecuada entre liquidez y préstamos u otras inversiones. Es muy importante que se encuentren en buena forma para que los usuarios sigan manteniendo la confianza en las instituciones financieras aún en situaciones difíciles y que la economía pueda seguir operando con normalidad. La confianza y la estabilidad del sistema financiero es tan importante para el Banco de México que, junto con otras autoridades, lo vigilan de manera muy cercana para garantizar su buen funcionamiento. Esta es solo una manera en la que el banco protege el valor de nuestro dinero. Banco de México. Bien, continúe. Continúe. Bien. Entonces, un crédito bancario es el monto monetario que una entidad financiera pone a disposición del cliente, si particular o empresa, acordando unas condiciones y a través de un contrato. Y ese contrato tiene varias cláusulas y además que dentro de las condiciones de devolución de las cantidades dispuestas sobre el total esté condicionada con otros elementos más. Ya les dije, seguro de desgravamen, seguro por muerte posible, ¿no es cierto? Seguro de enfermedad del COVID y otros seguros más. O sea, el banco es un sacre, ¿no? O sea, no pierde. Y lo peor es, ¿no? Esta es una opinión muy personal. El banco no tiene dinero. Tiene 5.5 millones, ¿no es cierto?, de UFBs, capital de adecuación. Y 1.2, ¿no?, millones es para el Fondo Financiero Privado. Ustedes más que nadie saben, pues están llevando bancaria, entonces la ley 393. Ahí está, ¿no?, cuánto tiene que adecuarse. Entonces, eso es nada, pues, a comparación de lo que capta. En este momento, yo captaría, ¿no?, ahorrate 10 pesitos, 20, 30, y cada día, ¿no? Digo, ¿qué hago ese dinero? Pues no me van a pedir mañana mismo. Me van a pedir, fin de año se lo voy a devolver. Ya, te voy a dar unos pesitos más. Si cada uno me da a 1000, le voy a decir 10% es mucho. Te voy a pagar 5, te voy a devolver 1050. Fin de año, el último día de clase. Pero yo lo voy a hacer trabajar. No lo voy a tener. Pues es su dinero. Y aquí debe haber unos 20.000, 30.000 bolivianos. Lo invierto y ni siquiera yo trabajo. Porque yo voy a esperar de pago y el dinero va a estar trabajando. Solo ponerle al 5%, al 7, 10, esos 30.000, 5%, ¿cuánto sería? O el 10%, mínimo, eso es el llamo. 3.000. 3.000, ¿no es cierto? Y te van a pagar a ti el 5% anual. A ver, 5% anual. Tú colocas 1.000 pesos por el 5%, son 50 bolivianos. Divide, 50 bolivianos, claro, 50 bolivianos. Eso es. A ver. Ahora, 50 bolivianos por 30, ¿cuánto es? 1.500. ¿Cuánto? 1.500. ¿Cuánto queda para mí? Sin trabajar. 1.500. Y eso es mucho. ¿Por qué crees que acaba de decir, no? El banco paga. Porque argumenta que tiene estos gastos y demás. Pero ojo, no es tanto así. Porque yo te voy a mostrar un contrato reciente. Le pasa así, se lava la mano, ya contrato, a ver, COVID, dice, el otro dice por muerte, y el otro así, otros aseguran, ni siquiera el giro está cubierto. Pues hay que pensar 2, 3 veces. No es malo. Tipos de préstamo. Según el destino, claro.
Depende del préstamo, ¿no es cierto? Perdón, depende del destino del préstamo. Por eso siempre te hacen preguntas, ¿no? Según el destino de créditos, según la garantía, según el vencimiento, corto plazo, largo plazo, según tipos de interés. ¿Por qué tipos de interés? El Banco Central es el único ente autárquico con la ley 1670 que estás llevando, es el que está en su tuición y competencia como autoridad fijar tasas de interés, UFBs, ¿no es cierto? Fijar los tipos de cambio de la moneda, de la UFB, del dólar, euro, etc., ¿no? Bien, tasas de interés, lo más principal. Otra cosa es comercio, vivienda social, de consumo, de equipamiento, de construcción, la TRE, tasa referencial, y dar, si es que haber un plazo para que después de un plazo puedas amortizar. Eso se llama periodo de gracia. ¿Ve? Entonces todo eso tienes que saber, porque cuidado que te pregunten, usted que es contadora, ¿sabe esto? Me están ofreciendo, para eso estamos viendo, ¿no? Bien, tipos de financiamiento que debe seguir una empresa. Crédito comercial, crédito bancario, pagaré, línea de crédito, papel comercial, financiamiento mediante cuentas por cobrar, financiamiento por medio de inventarios. Aquí el famoso warrant, el mercantil, me acuerdo. Tú comprabas 100.000 de mercadería y en esos almacenes de Villa Bolívar en el Alto, ahí lo colocabas. Entonces ibas al banco, ya he vendido, jefe, muy bien, deposite 20.000, ahora otra vuelta ahí, saca la mercadería, vender, y así los de la luz, varios han hecho eso. Por eso van a ver abandonados algunos, ¿no? Porque ya es otra moda, es otro modelo. No te digo que ha desaparecido. Bien, vas a hablar al año de apalancamiento. De sobreapalancamiento, es grave eso. No está mal, pero mucho depende cómo controles. Sobreendeudar. Los activos financieros, sí. Ojalá, cuando hablas de activos financieros, el dinero ya es por sí, ¿no es cierto? Liquidez. Pero sí puedes tener activos papel, letras por cobrar, pagarés, bonos. Entonces, eso son papeles, papelitos, pero que valen, ¿verdad? Dentro del mercado bursátil. Bien, entonces, el pasivo, si bien representa estas deudas de corto plazo, largo plazo, debes hacer toda una gestión. Tienes que controlar como contador. ¿Ya? Ahora no esperes que te diga así, no, pero no me dijo nada, él ha ordenado y punto. Por eso hay contadores y contadores. Hay que preguntar aquí, donde sea, en cualquier consultora, hagan un informe sobre la situación de solvencia, dependencia, independencia financiera, etc. Claro, va a someter a una fórmula y que haga sobre todo la interpretación, ¿no? Bien, entonces no se olviden que el pasivo, señores, es una obligación presente. Hoy se originó de sucesos pasados, sí. Requiere la transferencia de un recurso económico para saldarse. Tienes que desprenderte. No va a ser de por vida la deuda, no debería. Aunque en la vida práctica hemos visto varios casos. Si tú quieres, bueno, está mala esa palabra, ¿no? En realidad deberías buscar, el empresario más que todo, no debería ser una carga pesada la deuda. Mucho depende cómo administran la deuda. Y copia del banco. El banco es así, ¿no? Como el tío Sam, capta recursos, se da la vuelta, coloca, y ni siquiera hace él, sino tiene todo un departamento crediticio. Están trabajando como hormigas. ¿Dónde colocar créditos? No importa, pero si empecé a 1.000 pesos le daré ya, agrúpense como el banco solo. Ustedes destrócense como ADEP Coca, la cuestión es yo voy a esperar aquí y me pagan. Y tú anda a su casa, anda a pintar, lo que sea, y transgrediendo el derecho constitucional. O sea, así es. ¿Ve? Entonces, de palco, ve los caudales de dinero. Tienes que identificar qué deuda es buena, qué deuda es mala. Sería inaudito en la empresa que pienses, por ejemplo, en un viaje de vacaciones a costa de la empresa. No, nada que ver. Pero tenemos que separar las cosas personales de las cosas de la empresa, principio de ello. Deuda buena sería, pues, por ejemplo, una casa para alquilar. Claro, el terreno era buen negocio, pero ahora hay riesgos. Por ahí compras terreno de los loteadores, como aquí en Alpacoma, ¿no? Estás viendo recientemente.
Deuda buena, negocio propio. Pero tienda, el que quiere tienda, que lo atienda. Así que cuidado, te dejes, no, este lo deja al otro. A ver, yo el fin de semana he ido a servirme unos platitos, por todo ese lugar de la UIT he ido a caminar. Todo el mundo está chateando. Y el sábado en la tarde he ido a comprar detergentes, ¿no? Asuntos de bioseguridad, siempre compro por cantidad de la, no es la tablada, ¿qué es pues esta? De la Justus entrando ahí, ¿no? La Garcilaso de la Vega. Siempre voy a comprar por paquetes, todo. Y ahí, una que otra, ¿no? Hasta que las azafatas que están ofreciendo por la empresa, hasta ellas, ¿no? Es que ¿qué va a llevar? Un ratito sigue chateando. O sea, en todo ese bajado, la mayoría está. Yo le muestro, ¿no? A las personas con las que me han acompañado, les digo, fíjense, ¿esto es bueno o malo? Para mí es muy bueno, les digo, porque estos negocios no van a prosperar, no van a ser la competencia. En cambio, para ellos, obviamente para sus dueños es muy malo, le está desangrando. ¿Se dan cuenta? Deuda mala, casaca de cuero. Bueno, por eso pues todo tiene etapa, ¿no? Los niños no pueden trabajar, joven, ustedes mismos ya, pero tienen un propósito. Una vez que se titulen, ya trabajo, dinero, así va a ser, más profesional, más. Vas a llegar a una etapa donde tus negocios, ya te dije, ¿no? Estoy aquí trabajando, yo debería estar descansando, los negocios están viviendo día a día. Eso tienes que buscar, es lindo. Tú estás aquí mirando, los negocios están viviendo por ti. Deuda buena, curso de inversiones, sí. Deuda mala, automóvil, como el tío he hecho, ¿no? He sacado yo hasta ahí, no puedo ir, ahora lo he sacado, los que conocen, ¿no? Lo he desenchufado, pues ya me ha aburrido cada 2 semanas ir a aprender. Entonces lo he desenchufado en la batería, entonces de un mes pues se está yendo, o 2 meses, no pasa nada. Porque el reloj lo gasta pues. Deuda buena, educación universitaria, lo que tú estás haciendo, ¿no? Deuda buena, es bueno, por eso el papá se raja. No sabes cómo gasta, porque no sabes de dónde origina o cómo origina su dinerito, ¿no? No sabes si le están rindiendo en su trabajo, le están tratando, debe estar aguantándose, no sé, no sabemos, ¿no? Pero bueno. Deuda mala, casa propia. Pareciera, dice, no, quiero una casa, pero trabaja. Ahora, ¿cuándo sería buena o regular? Entre que compares esto, ¿no? O pagas alquiler o tienes tu casa propia. Más bien tú alquilas. ¿Te das cuenta? Y ese es el propósito de la casa grande, acordate. Dijo, mira, tanto alquiler pago, son millones, entonces prefiero que se vengan acá. Pero no veo cuándo se retiran. Unas cuantas ya han ido allá, y otras han entrado. ¿Te das cuenta? Es que también eso es la política. Eso tenía propósito de que esté 7 ministerios ahí, igual que el Palacio de Comunicaciones. Lo que han hecho ahora, por ejemplo, de Sopocachi, de acá, se han ido allá. Entonces, ¿qué ha pasado? En lugar de ellos han entrado otros. Es como de impuestos, te has fijado en Amontes, impuestos se ha ido al lugar propio de la Valliviana y estaba abandonado ahí, ¿no ven? Amontes. Ahora se ha entrado Senat. Claro, estaba en Miraflores, del Obrero a diagonal estaba. Ahora se ha ido allá. Pero está bien, pero lo que no es correcto es que sigas ampliando oficinas. ¿Te das cuenta? Mal es eso. Bueno, entonces creo que hasta ahí no hay mucho problema. Ahora un poco de terapia mental. Un poco de terapia mental. Bien. A ver, vamos a ver. Un poco de terapia mental. Sí, señor. Un minuto. ¿Qué ha pasado? Si caminas por alguna ciudad de cualquier país del mundo, verás los edificios más grandes del mundo.
Si caminas por alguna ciudad de cualquier país del mundo, verás que los edificios más grandes y bonitos son aquellos que pertenecen a los bancos. Para nadie es un secreto que los bancos tienen muchísimas ganancias. Probablemente conoces que los bancos hacen la mayor parte de sus ingresos mediante préstamos y los intereses de esos préstamos. Pero, ¿sabías que cuando los bancos hacen malos préstamos y no pueden recuperar ese dinero, eres tú el que lo paga al banco en lugar de aquel deudor? Sí, lo escuchaste bien. En el sistema bancario moderno, cuando los bancos hacen grandes préstamos de alto riesgo y no pueden recuperar ese dinero, usualmente el que lo paga eres tú, yo, nuestra familia y los demás contribuyentes que viven en el país. La mayoría de las personas creen que cuando los bancos pierden dinero, ese dinero será descontado de sus ingresos o que de alguna manera es cubierto por los propietarios del banco. Desafortunadamente, esa no es la verdad. Las pérdidas de los bancos, especialmente de los grandes, son asumidas por los contribuyentes. Para entender cómo las pérdidas de los bancos son trasladadas hacia los contribuyentes, primero que nada es necesario conocer un poco sobre el funcionamiento de cierto esquema. Existen ciertos procedimientos y fórmulas que deben ser entendidas. De lo contrario, el proceso entero podría parecer un caos total. Imagina que es la primera vez que viajas a la Tierra y miras un partido de fútbol. Verías a los jugadores como si fueran aliens vestidos de una forma graciosa. Quizás no entiendas en lo más mínimo la dinámica del juego. ¿Por qué llevan ese curioso objeto de un lado a otro? Luchando como si se tratara de algo muy importante, sacándolo del área, persiguiéndose y golpeándose unos con otros. Todo esto está ocurriendo en medio de decenas de miles de espectadores gritando sin razón aparente. Sin un entendimiento básico de que se trata de un juego y sin el conocimiento de las reglas de dicho juego, el evento podría parecer un total caos y locura. Por eso, veamos las reglas del juego bancario primero. El juego que los bancos juegan se llama rescate. El objetivo de este juego es trasladar las pérdidas de los propietarios de los grandes bancos hacia los contribuyentes. El juego comienza cuando los bancos centrales permiten a los bancos comerciales crear dinero de la nada. Los bancos obtienen ingresos a partir de este dinero fácil, no gastándolo, sino prestándolo a otros con intereses. Cuando tal préstamo es puesto en los registros bancarios, aparece como si fuera un activo porque gana intereses. Presumiblemente, algún día el dinero será reintegrado. Cuando un prestatario no puede pagar y no hay activos que puedan ser tomados en compensación, el banco deberá registrar ese préstamo como una pérdida. Sin embargo, como la mayor parte del dinero originalmente fue creado de la nada, no le costará nada al banco, sino solo los gastos administrativos generales. No hay mucho valor tangible que realmente represente pérdidas. Es primariamente un registro contable. Una pérdida por gastos administrativos tampoco es deseable para el banco porque hace que el préstamo se elimine del libro mayor con un activo sin reducir los pasivos. La pérdida debe ser cubierta por los propietarios del banco. Puede ser descontada del capital que fue invertido por los accionistas o de los ingresos que tenga el banco. En cualquier caso, los propietarios del banco pierden una cantidad equivalente al valor del préstamo incumplido. Así que para ellos las pérdidas son reales. Si el banco es forzado a registrar grandes cantidades de malos préstamos, la cantidad podría exceder el valor entero del patrimonio de los propietarios. Cuando eso pasa, el juego termina y el banco queda insolvente. Este asunto sería suficiente para motivar a la mayoría de los bancos a ser más conservadores con sus políticas de préstamos. De hecho, la mayoría de ellos actúan con gran cautela cuando hacen tratos con individuos y pequeños negocios. Pero el gobierno garantiza que los préstamos masivos hechos a grandes corporaciones y a otros gobiernos no caigan completamente sobre los propietarios de los bancos cuando estos préstamos caigan en impago. Esto es hecho bajo la premisa de que si esas corporaciones o bancos caen, la nación entera sufriría desempleo y caos económico. El resultado final de esta política es que los bancos tienen pocos motivos para ser cautelosos y que están protegidos contra los efectos de sus propias locuras. Mientras más grande sea el préstamo, es mejor, porque producirá la más grande cantidad de ingresos con la menor cantidad de esfuerzo. Un simple préstamo para una gran corporación de miles de millones de dólares es tan fácil de procesar como uno de 50,000 para comerciantes locales de algún centro comercial, incluso hasta más fácil todavía. Si caen en default, el gobierno protegerá al público y a través de varios mecanismos que describiré brevemente, asegurará que los bancos continúen recibiendo sus intereses. Los individuos y los pequeños negocios encontrarán que será cada vez más difícil tomar préstamos a tasas razonables, porque los bancos pueden hacer más dinero con préstamos grandes tomados por las grandes corporaciones y gobiernos. Además, los préstamos más grandes son más seguros para los bancos porque el gobierno los hará buenos incluso si entran en impacto. No hay tales garantías para los préstamos pequeños. Solamente cuando las cifras se vuelven tácticas alucinantes se hace plausible. Es importante recordar que los bancos realmente no quieren que los préstamos sean puntualmente saldados. Ellos quieren ganar intereses de los préstamos, no reembolsos de dinero.
Si un préstamo es saldado, el banco necesitará encontrar a otro prestatario y eso podría salir más caro. Es mucho mejor tener un prestatario conocido que solo pague intereses y que nunca reembolse el préstamo como tal. Una de las razones por... Bien, en esta parte te vas a dar cuenta, en bancaria estás llevando, hay categoría A, doble A, yo soy doble A, modestia aparte, ¿no? B, C, D, hay hasta el H, pero creo que ya no hay con esta ley 393. Eso es la calidad de cliente que eres, ¿ya? Por si acaso, tú puedes googlear ahí y colocas mi nombre, si yo te autorizo, pues, es doble A es. Y hay otros así, y dice, no, está en la central de ellos, ¿quién está? Hay una página donde puedes entrar, esta persona es confiable, no Juan Pérez, ahí te va a decir todo el historial de insolvencia. Para que los bancos prefieren prestar a los gobiernos es porque ellos no esperan que esos préstamos sean reembolsados. Ahora, digamos que el banco ha hecho un enorme préstamo a una corporación y la corporación no puede pagar las mensualidades. Aquí es donde comienza el primer round del juego. El primer round se llama refinanciación de la deuda. Dado que el sistema hace que sea rentable para los bancos otorgar préstamos grandes y no reembolsables, ese es el tipo de préstamos que los bancos otorgarán. Además, es predecible que la mayoría de los préstamos insolventes eventualmente incurran en pago. Finalmente, el prestatario llega al punto en el que ya no puede pagar ni siquiera los intereses del préstamo. El banco no quiere perder los intereses, porque ese es un flujo de ingresos y debido a ello es que el banco no puede permitirse que el prestatario caiga en pago. Así que el siguiente paso del banco es la refinanciación de la deuda. En otras palabras, el banco simplemente crea dinero adicional de la nada y se lo presta al deudor para que pueda seguir pagando los intereses del préstamo anterior, así como del nuevo préstamo que acaba de ser realizado. Lo que parecía un desastre seguro se convierte de repente en una gran jugada brillante. Esto no solo mantiene el préstamo activo en los libros como un activo, sino que en realidad aumenta el tamaño aparente de ese activo y también da como resultado pagos de intereses más altos, por lo tanto, mayores ganancias para el banco. Así termina el primer round. Después de un descanso, comienza el segundo round. Tarde o temprano el prestatario se inquieta. No le interesa hacer pagos de intereses porque no le queda nada. Se da cuenta de que simplemente trabaja para el banco y una vez más se detienen los pagos de intereses. Los capitanes de cada equipo contrario se reúnen para planificar el próximo movimiento. Después de algunas discusiones, el prestatario dice que no puede pagar. El banco amenaza al prestatario y le dice que nunca más podrá obtener un préstamo. Finalmente se llega a un compromiso. Como antes, el banco acuerda crear aún más dinero de la nada y prestarlo al prestatario para cubrir los intereses de los dos préstamos anteriores. Pero, esta vez, proporciona dinero adicional para que el prestatario lo gaste en algo que no sea el pago de intereses. Es la anotación perfecta. De repente, el prestatario tiene un nuevo suministro de dinero para sus propósitos, además de lo suficiente para seguir haciendo esos molestos pagos de intereses. El banco, por otro lado, tiene activos aún mayores ingresos por intereses y mayores ganancias. ¡Qué juego tan emocionante! En el tercer round, el prestatario finalmente se da cuenta de la realidad de que se está hundiendo cada vez más en... Bueno, en esta parte es como cuando alguien, ojalá nunca ustedes lo ven, ¿no? Cuando alguien es ya es una persona que consume de pacientes, le haces probar más, entonces por eso hunden en la deuda, ¿no? Más o menos te está explicando eso, ¿no? Muy importante. La deuda sin esperanza de salir. Esta toma de conciencia generalmente se produce cuando los pagos de intereses se vuelven tan grandes que representan casi tanto como la totalidad de las ganancias corporativas o la carga impositiva total del país. Esta vez las refinanciaciones que ocurrieron en el primer y segundo round son rechazadas y el default parece inevitable. Pero espera, ¿qué es esto? Los árbitros y los capitanes de los equipos se reúnen para discutir algo nuevo. Luego de largas discusiones, anuncian que el préstamo será reprogramado. La reprogramación generalmente significa que el banco acepta reducir la tasa de interés y extender el periodo del reembolso. El efecto es más que todo artificial. Reduce el pago mensual, pero extiende el periodo en el futuro. Esto hace que la carga actual para el prestatario sea un poco más fácil de sobrellevar, pero también hace que el reembolso del capital sea aún más improbable. Pero adivina qué, el juego aún continúa. El banco aún recibe pagos de intereses y el préstamo permanece como un activo en el balance. Cuarto round. Finalmente llega el día del juicio final. El prestatario se da cuenta de que nunca podrá reembolsar el capital y simplemente se niega a pagar intereses. Los bancos pueden absorber las pérdidas de sus préstamos incobrables, pero eso no está de acuerdo con las reglas de este juego. Sería una gran pérdida para los propietarios del banco, pero la razón más importante para no absorber las pérdidas es que todavía hay una forma de dar vida a los préstamos muertos y reactivar el abundante flujo de ingresos que fluye de ellos. Así es como se hace esto.
Los capitanes de los equipos y los árbitros vuelven a reunirse y se acercan al gobierno. Explican que el prestatario ha agotado su capacidad para pagar el préstamo y sin la ayuda del gobierno habrá consecuencias nefastas para la nación. No solo habrá desempleo y penurias en el país, sino que habrá trastornos masivos en los mercados mundiales. Y dado que ahora somos tan dependientes de los mercados, nuestras exportaciones caerán, el capital extranjero se secará y sufriremos mucho. Lo que se necesita, dirán, es que el gobierno proporcione dinero al prestatario para que pueda pagar los intereses y tener dinero para operar su negocio, de modo que pueda volver a ser rentable y pagar a todos. Una vez que el gobierno está de acuerdo con esto, el gobierno se convierte en confirmante del préstamo y las pérdidas inevitables finalmente se eliminan de los libros de contabilidad del banco y se colocan en las espaldas de los contribuyentes, en tu espalda y en la mía. La gente no tiene idea de que está pagando la factura. Saben que alguien les está robando su riqueza, pero creen que es el empresario usurero el que sube los precios o el trabajador egoísta el que exige salarios más altos, o los extranjeros adinerados los que suben nuestros precios. No se dan cuenta de que estos grupos también son víctimas. Debido a que los grandes préstamos corporativos a menudo están garantizados por el gobierno, uno pensaría que los bancos que otorgan esos préstamos nunca tendrían problemas. Sin embargo, muchos de ellos aún logran ir a la quiebra, y cuando se declaran en quiebra, tu depósito en el banco simplemente desaparece. Para no permitir que esto suceda y hacer que los depositantes se sientan cómodos, casi todos los depósitos están asegurados hoy, lo que significa que si los bancos quiebran, aún recibirás tu depósito del fondo del seguro. Todos los bancos están obligados a pagar dinero a este fondo, aunque sus depositantes estén asegurados. A simple vista, parece que no pagas por este seguro y que está cubierto por el banco. Sin embargo, al igual que con todos los demás gastos bancarios, una gran parte del costo de este seguro finalmente se transfiere a sus clientes en forma de tarifas de servicio más altas y tasas de interés más bajas sobre los depósitos. El principal problema con este seguro de depósitos es que es solo un plan para proteger a los bancos cuando se meten en problemas financieros. Se llama seguro, pero no funciona como un seguro normal. Las condiciones principales del seguro son que deben evitar el riesgo moral. Permiten explicar simplemente qué es el riesgo moral en el mundo de los seguros. Imagina que te aseguras de que tu automóvil, tu compañía de seguros, te diga que pase lo que pase con tu automóvil, estará cubierto. Incluso si conduces ebrio y tienes un accidente, pagarán por todo. Si este fuera el caso, entonces no te importaría nada, ¿no? Conducirías cómodo sabiendo que cualquier daño que le ocurra a tu automóvil estará cubierto por el seguro. Si no tienes incentivos para evitar accidentes, entonces ocurrirán y las compañías de seguros tendrán que cubrir el costo. La situación que acabo de describir es una versión simplificada del riesgo moral y todas las compañías de seguros la evitan poniendo condiciones en el contrato de seguro para que tú también cargues con la responsabilidad y tengas incentivos para evitar accidentes y daños. Cuando existe el riesgo moral, es normal que las personas se vuelvan descuidadas. El sistema de seguro de depósitos funciona exactamente de esta manera y no evita el riesgo moral. A los depositantes se les informa que sus cuentas aseguradas están protegidas en caso de que su banco se declare insolvente. Para pagar esta protección, cada banco paga un porcentaje específico de sus depósitos totales, pero aquí está la parte más complicada. Ese porcentaje de pago es el mismo para todos los bancos, independientemente de su historial anterior o del riesgo de sus préstamos. En otras palabras, los bancos con buenos préstamos y el banco con préstamos muy riesgosos están obligados a pagar exactamente la misma cantidad por el seguro. En tales condiciones, no vale la pena ser cauto. Los bancos que otorgan préstamos imprudentes ganan una tasa de interés más alta que las que otorgan préstamos conservadores. También es mucho más probable que recauden del fondo, pero no pagan dinero extra. Los bancos conservadores son penalizados y gradualmente se motivan a otorgar préstamos más riesgosos para mantenerse al día con sus competidores y obtener su parte constante de la protección del fondo. El riesgo moral, por lo tanto, está integrado directamente en el sistema. Un sistema de seguro voluntario real sería una bendición. Bajo este sistema voluntario, los bancos con préstamos sólidos en sus libros podrían obtener seguros para sus depositantes a un precio muy bajo, porque las posibilidades de que la compañía de seguros tenga que pagar serían pequeñas. Sin embargo, los bancos con préstamos poco sólidos tendrían que pagar tasas mucho más altas o posiblemente no podrían obtener cobertura a ningún precio. Los depositantes, por otro lado, sabrían instantáneamente, sin necesidad de investigar más, que un banco sin seguro no es un lugar donde quiera poner su dinero. Para atraer depósitos, los bancos deberán tener un seguro. Para tener un seguro a tarifas que pudieran pagar, tendrían que demostrar a la compañía de seguros que sus asuntos financieros están en buen estado. En consecuencia, los bancos que no cumplan con los estándares mínimos de buenas prácticas comerciales pronto no tendrán clientes y se verán obligados a cerrar. Un programa voluntario de seguros privados actuaría como un poderoso regulador de toda la industria bancaria de manera mucho más efectiva y honesta que cualquier esquema político actual. Hoy en día,
Lo que los bancos llaman seguro de depósitos no es un seguro en absoluto, es simplemente parte de un plan político para rescatar a los miembros más influyentes del cártel bancario cuando se encuentran en dificultades financieras. Este video está basado en un libro llamado La criatura de Jekyll Island. Es de los mejores libros sobre dinero, finanzas y el sistema bancario que se han escrito. Ya he hecho un video sobre este libro anteriormente. Probablemente ves ese video en el lado derecho de tu pantalla. Creo que es un video que todos deberían ver. Bien. El día jueves no se olviden sus firmas y voy a empezar ya a trabajar con Mate Financiera. Ya está todo, ¿no? Tienen todo este material, léanlo y directamente voy a ir a las prácticas. ¿Listo? Bien, ya está acá el ejercicio. Entonces vamos a quedar ahí por hoy. Con eso ya estaríamos cerrando el fin de semana obligaciones bancarias. Ya está todo, pues. Ahora luego vamos a ver esto. Listo. ¿Sí? No, claro, o sea, por eso, si se ha prestado como persona jurídica, si se ha prestado, obviamente